Configuraciones electrónicas con comentarios de Werner Karl Heisenberg. Fue Niels Bohr en 1923 el primero en proponer que la ley periódica de los elementos podía ser explicada mediante la estructura electrónica del átomo físico. Su propuesta se basó en su propio modelo que solo gestionaba un número cuántico, el nivel principal de energía, que explicaba precisamente los 7 periodos de la tabla periódica como los 7 niveles de energía de un átomo. En este tipo de configuración electrónica ya aparece el eterno problema de estos instrumentos. Los elementos de metales de transición y tierras raras no concuerdan, por lo que las configuraciones electrónicas normalmente se dibujan para los grupos del 1 al 2 y del 13 al 18, los denominados grupos representativos. La configuración electrónica de Bohr estaba relacionada con la estructura de Lewis y generalmente las usamos de manera intercambiable, pues las configuraciones de los electrones de mayor nivel de energía en el átomo de Bohr es igual a la configuración de los electrones en Lewis y concuerda con la antigua numeración de los grupos. Los grupos 13 al 18 eran los antiguos grupos del 3 al 8, de forma tal que la cantidad de electrones de la última capa de energía concordaba con el número de grupo. Por ejemplo, el hidrógeno y todos los miembros de su grupo tenían un solo electrón, y ese era el grupo 1. El grupo del flúor era el grupo 7, por lo tanto todos los átomos de ese grupo tenían 7 electrones en su último nivel de energía. Sin embargo, en los primeros años de la década de los 20, Sommerfeld y colaboradores encontraron otras características cuánticas del átomo, especialmente los subniveles de energía que distribuían los electrones en órbitas y subórbitas, las cuales Sommerfeld continuó modelando como elipses semicirculares, manteniendo la analogía del sistema planetario para el átomo. Posteriormente se supo que estas órbitas no eran semicírculos, ya que los electrones no eran proyectiles todo el tiempo, sino ondas, por lo que la configuración electrónica pasó de ser un modelo análogo de algo real a ser un modelo abstracto sin homólogo real, una elucubración mental empleada para predecir las propiedades de las sustancias, pues intentar analogar los electrones en sus formas de onda haría que este modelo se hiciera inviablemente complicado de dibujar y por lo tanto no nos serviría para nada práctico. Finalmente, gracias a los experimentos clave como los de Stern y Gerlach y a un desarrollo teórico matemático generado por un ejército de científicos, entre los que destaca Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y Wolfgang Pauli, terminarían por definir 4 estados cuánticos, un verdadero embrollo. A cada uno de estos estados cuánticos se los denomina números cuánticos, que no son números realmente, sino más bien estados en los cuales se puede presentar un electrón a medida que va subiendo de energía. En otras palabras, dependiendo del nivel de precisión que queramos generar, podemos distribuir electrones en 1, 2, 3 o 4 estados cuánticos, o más comúnmente números cuánticos. Y adicionalmente, se va a generar una descripción de la energía asociada de dichos niveles. Las configuraciones electrónicas son un mecanismo útil pero extremadamente limitado. Son útiles en algunas aproximaciones a la química, como la organización de la tabla periódica, pues no solo la tabla de Janet está organizada en base a bloques del subnivel de energía. También lo está nuestra moderna tabla periódica, la cual tiene una serie de bloques que muestran los subniveles de energía en los cuales terminan los átomos. Adicionalmente, muchos de los elementos del bloque S y P pueden entenderse en base a la organización de sus electrones. Sin embargo, las configuraciones electrónicas también tienen varias limitaciones. La limitación conceptual más importante es que no considera al electrón como una onda, jamás. Y eso se demostró como una visión limitada de la materia gracias al trabajo de De Broglie a mediados de la década de 1920. Otra limitación de la configuración electrónica es que no existen reglas simples de llenado que permitan predecir todos los elementos con su correcta configuración electrónica experimental. Básicamente, las reglas que se dan solo sirven para predecir la configuración electrónica de los elementos del bloque S y del bloque P, pero no los del bloque D y del bloque F.
Es por esta razón que en los ejercicios de lápiz y papel, generalmente las configuraciones electrónicas van a estar supeditadas únicamente a los elementos del bloque S y del bloque P. Para entender cómo se distribuyen los electrones en una configuración de dos números cuánticos, debemos visualizar dos cosas. Primero, la capacidad de electrones de cada subnivel y su orden de llenado. En la tabla podemos ver la capacidad máxima de electrones de cada subnivel. En general, los subniveles menos energéticos aguantan menos electrones que los más energéticos. Así, por ejemplo, el subnivel S, que es el menos energético, solo tiene capacidad para 2 electrones. El siguiente, el subnivel P, para 6 electrones, y así sucesivamente van subiendo de a 4 electrones por cada subnivel. Adicionalmente, cada nivel de energía principal tiene una capacidad máxima de subniveles. Así, por ejemplo, el primer nivel solo tiene un subnivel, S. El segundo nivel solo tiene los subniveles S y P, y así sucesivamente. Sin embargo, la cuestión clave aquí es el orden de llenado de niveles y subniveles, y para esto se emplea la regla de Madelung o regla de Aufbau. Pero recuerde que este orden no funciona tan bien en los metales de transición y en las tierras raras, es decir, los elementos del bloque D y del bloque F. Miremos cómo obtenemos el orden de llenado hasta el elemento argón. El argón se encuentra en el tercer nivel de la tabla periódica contando desde el helio y se va a encontrar en el bloque P. Por lo tanto, tenemos que llegar hasta 3P iniciando desde 1S. Entonces, vamos a comenzar desde 1S y en el exponente generalmente se colocan los electrones cuando se vayan a distribuir. Pero solo estamos generando el orden de llenado. Después de que pasamos por 1S, vamos a llegar al nivel 2S. Después de 2S, la línea verde nos indica que debemos ir a 2P. Desde 2P hasta 3S. Desde 3S vamos a 3P. Y con esto hemos llegado a la configuración electrónica del argón. Sin embargo, digamos que tenemos un elemento que supera a 3P. Vamos con la configuración electrónica del criptón que llegaría hasta el nivel 4 del bloque P. Entonces, siguiendo desde 3P, vamos a ir a 4S. Y aquí es donde está la diferencia importante. Generalmente el error que se tiende a cometer es que desde 3P se intente llenar 3D. Esto de hecho era lo que creían los primeros físicos cuánticos, pero cuando hicieron los experimentos se dieron cuenta que 3D no se llenaba después de la 3P. Lo que primero se llenaba era el subnivel 4S. Desde 4S sí seguimos la línea y se llena 3D. Y desde 3D sí llegamos finalmente a 4P. Como se pueden dar cuenta, el orden de llenado de los primeros niveles siempre es el mismo. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, etc. Es simétrico y altamente repetitivo. Ahora vamos a hacer unas configuraciones electrónicas con este orden de llenado que hemos planteado. Vamos a hacer la configuración electrónica primero del argón, que tiene 18 electrones. Entonces vamos a distribuir 18 electrones en estos subniveles, teniendo en cuenta la capacidad máxima de electrones de cada subnivel. El subnivel S tiene 2 electrones cada uno. En este momento ya llevamos 4 electrones y son 18. El subnivel P tiene una capacidad máxima de 6 electrones y en estos momentos ya llevaría 10 electrones. El subnivel S tiene una capacidad máxima de 2 electrones y tendría en estos momentos 12 electrones. Y el subnivel P tiene una capacidad máxima de 6 electrones, por lo que la configuración electrónica del argón sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Esta misma configuración electrónica me puede servir para determinar las configuraciones de elementos del mismo nivel en el argón. Por ejemplo, el cloro, que tiene 17 electrones, tiene un electrón menos que el argón. Por lo tanto, casi todo es lo mismo, menos en el último nivel, que no me alcanza para 6, sino para 5.
En este punto ya no tengo 18 electrones, sino los 17 del cloro. Ahora miremos qué sucede para el criptón. El criptón tiene una cantidad de electrones de 36. Entonces hay que distribuir 36 electrones. Primero los 18 que completábamos con el argón. Y después seguimos llenando de acuerdo a la cantidad máxima de electrones en cada subnivel hasta completar los electrones. En este caso, repito, eran 36. Por lo tanto, vamos a tener 2 y 2 son 4, 6 son 10, 12, 18, 20, 10 son 30 y 6, 36 electrones para el criptón. Y así es como se van llenando rápidamente los niveles y subniveles en una configuración electrónica de dos números cuánticos. Las configuraciones electrónicas también pueden servir como sistema de coordenadas para poder identificar la posición de un elemento en la tabla periódica. Miremos, por ejemplo, la configuración electrónica del cloro. En este caso, y general, en cualquiera de los usos de las configuraciones electrónicas, lo que en realidad nos importa son la configuración de electrones del último nivel de energía, mientras que los electrones de los niveles más bajos de energía generalmente deben ser ignorados. De esta forma, si nos ubicamos únicamente en el último nivel de energía, vamos a ver que el último nivel es 3. Eso significa que este elemento se encuentra en la tercera fila de la tabla periódica. La suma total de electrones de ese nivel es de 7. 7 electrones. Y eso implica el grupo en el que se encuentra el elemento en la nomenclatura de grupos antigua, como la que tenemos en esta tabla periódica. De esta manera, entonces, el cloro se encontraba en la tercera fila y en el séptimo grupo al sumar 7 electrones. Por lo tanto, esta va a ser la ubicación del cloro en la tabla periódica, empleando únicamente la configuración electrónica. Los iones negativos y positivos van a tener configuraciones electrónicas muy semejantes. Por ejemplo, digamos que tengo el cloro de una carga negativa. Un cloro con una carga negativa implica que tiene un electrón extra. Significa que su configuración electrónica va a tener un electrón de más. Y un ion de carga positiva, por ejemplo un hipotético ion de cloro positivo, tendrá en este caso un electrón de menos. Por lo tanto, su configuración electrónica se reduce en un electrón. Casi todo lo demás de la configuración electrónica de los iones y sus átomos en estado fundamental es lo mismo. Lo único que cambia es el último electrón en el último nivel de energía. Ahora, como se habrán dado cuenta, debido a que lo que realmente importa es el último nivel de energía, las configuraciones electrónicas se pueden resumir de forma tal que solo expresemos la información que en realidad nos importa, la configuración electrónica del último nivel de energía, mientras que la configuración electrónica de los niveles inferiores va a resumirse como entre corchete el gas noble inmediatamente anterior del elemento que estamos buscando. Por ejemplo, aquí tenemos varias configuraciones electrónicas de gas noble: helio, neón, argón, criptón y xenón. Y tenemos algunos elementos cercanos a dichos gases nobles. Por ejemplo, el litio, que se encuentra en el segundo nivel. El gas noble inmediatamente anterior es el del primer nivel, helio. Por lo tanto, la configuración electrónica que no nos interesa se resume como helio, mientras que la configuración electrónica que sí va a condicionar las propiedades de la sustancia litio sí se expresa de manera, bueno, casi completa. El tercer número cuántico lo representamos como si se tratara de cajas donde se almacenan los electrones. Estas cajas son llamadas orbitales y tienen un significado diferente si se interpreta el electrón como una partícula o como una onda, aunque en cualquiera de las dos interpretaciones, cada orbital tiene una capacidad máxima de 2 electrones. El llenado sigue la regla de Hunt,
que dictamina que deben llenarse los orbitales de forma que los electrones se puedan separar en diferentes orbitales de misma energía siempre que sea posible. Eso implica que si tengo 3 electrones para distribuir en un subnivel P, voy a llenar con un electrón cada uno por separado. Y solo si me veo forzado, por ejemplo si tengo 4 electrones para llenar este subnivel P, si es que empiezo a emparejarlos. Esa es la regla de Hund. Adicionalmente, como se pueden dar cuenta, cada subnivel tiene una cantidad de orbitales máxima asociada. El subnivel S solo tiene un orbital. El subnivel P tiene 3 orbitales, el D tiene 5 orbitales, el F tiene 7 orbitales y por lo tanto cada subnivel aumenta en orbitales de a 2. Miremos ejemplos de configuraciones electrónicas con 3 números cuánticos. Digamos que vamos a hacer la configuración electrónica del oxígeno. Número atómico 8 y por lo tanto normalmente tendrá 8 electrones para distribuir. Este elemento, adicionalmente en la tabla periódica, se encuentra en el segundo nivel contando desde el helio y en el bloque P. Por lo tanto, su configuración electrónica debe llegar hasta 2P. Entonces miramos en la regla de construcción o de Aufbau y comenzamos a construir desde 1S. El primero es 1S, el siguiente es 2S y el siguiente es 2P. Ahora debemos separar los orbitales que tiene cada uno de esos subniveles. El subnivel S tiene un solo orbital, mientras que el subnivel P tiene 3 orbitales. Y ahora sí distribuimos electrones. Nuevamente, 2 electrones para cada uno de los orbitales, pero cuando llegamos a P debemos distribuir siguiendo la regla de Hund. Primero de a un electrón en cada uno de los orbitales y después sí llenando hasta completar en este caso para el oxígeno 8 electrones. En estos momentos llevamos 2 y 2 son 4, 5, 6, 7. Me falta un electrón para completar los 8 y por lo tanto en uno de los orbitales P coloco 2 electrones. Y esta sería una configuración electrónica con 3 números cuánticos. Sin embargo, las configuraciones de 3 números cuánticos son raras. En realidad lo más común es tener configuraciones electrónicas de 2 números cuánticos como las que vimos anteriormente o configuraciones electrónicas de 4 números cuánticos. En la configuración electrónica de 4 números cuánticos se emplean las consecuencias de la regla de Hund sobre la rotación de los electrones. La segunda regla de Hund establece que a la hora de ir llenando orbitales de igual energía, como en el subnivel P, comenzaremos llenando los diferentes orbitales con un mismo spin y solo cuando comenzamos a llenar de a 2 electrones en un mismo orbital, vamos a colocar en el nivel basal un electrón girando en un sentido y el otro electrón girando en su sentido opuesto. Esto implica que los electrones en una configuración electrónica de 4 números cuánticos dejan de ser representados por numerales y pasan a ser representados como flechas, hacia arriba girando en una dirección y hacia abajo girando en la otra dirección. Así, por ejemplo, en la configuración electrónica del oxígeno, cuando tenemos 2 electrones, lo vamos a representar en este caso como una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, quedando la configuración electrónica del oxígeno del siguiente modo. Y recuerde que para los problemas, la configuración de su primer nivel de energía nos tiene sin cuidado. De forma tal que la configuración electrónica del oxígeno para 4 números cuánticos queda como helio, 2s, 2 electrones, y en el mismo nivel 2, el orbital P, que va a tener 4 electrones. Un orbital va a tener 2 electrones y los otros 2 de a un electrón. La implicación más importante de las configuraciones electrónicas es la racionalización de las propiedades químicas, tanto en química orgánica como inorgánica. De hecho, dichas configuraciones electrónicas se han convertido en la interpretación moderna de la teoría del enlace de valencia, permitiendo describir el tipo de enlaces de los elementos así como su geometría molecular en moléculas covalentes, aunque no todas. Finalmente recuerde que en los elementos de grupos representativos del bloque S y del bloque P,
e incluso algunos del grupo D, las configuraciones electrónicas del último nivel de energía en una misma columna son semejantes, lo cual explica por qué los elementos de una misma columna poseen propiedades químicas y físicas semejantes y por ende son denominados grupos. Así, por ejemplo, en el grupo 17, la configuración electrónica siempre termina en S2P5 con 7 electrones en total. S7 los agrupa en la columna 7 del bloque P, lo cual genera que tengan propiedades químicas y físicas semejantes.